Bueno, eh, ya hemos hablado del carácter integral de la paz, de que para eso hay que tener en cuenta las atribuciones esenciales, que hay que tener en cuenta también las dimensiones y cuando eso se cumple se da una paz integral, que quizás en nuestro país vamos perdiendo un poquitico al año, que también hemos reflexionado cuál es un poquitico el papel que tiene que tener la pedagogía. Pero entonces yo quiero hacerle una pregunta a Gina. ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar o a los que se tiene que enfrentar en la actualidad para que todo esto se dé a buen término, para que la paz y la educación sea integral y se dé una construcción verdadera de paz? Bueno, yo considero que, pues según lo que hemos hablado anteriormente, los docentes tenemos pues un propósito, ¿cierto? Muy grande y un reto muy grande, como es educar en democracia, ¿cierto? En derechos humanos, promover ideas sobre la paz y llevarlas a la práctica en el aula de clase, ¿cierto? Con los estudiantes. Darles la posibilidad a ellos de participar, de expresar sus opiniones, de potenciar la justicia social, de hacer como concientizar, no sé, como a los estudiantes, ¿cierto? A ser mejores cada día, ¿cierto? En cuanto a al respeto, al compartir, a que no haya tanto egoísmo, ¿cierto? Porque pues, todos esos aspectos negativos llevan pues a una guerra, ¿cierto? Y lo que estamos buscando es una construcción de paz integral. También prevenir la violencia, afrontar los conflictos, como decía la compañera pues Cielito, que nos hablaba de propiciar y como dar los ambientes necesarios para que ellos solitos aprendan como a desarrollar sus problemas, ¿cierto? Afrontar los conflictos y también llevarlo a la práctica en los hogares. También estimular la democracia y no sé, pienso que es un tema muy grande y unos retos pues que obviamente no se construyen de un día para otro, sino que es un proceso largo, pero que debemos afrontar y saberlo pues cómo llevar a la práctica y yo sé que lo podemos lograr. Bueno, yo tengo una pregunta para nosotros como docentes y futuros licenciados. Nosotros tenemos que tener como los pies sobre la tierra y tenemos que llegar a no tapar el sol con un dedo. Nosotros sabemos que este tema es harto, si fue harto para algunos de nosotros, será harto para nuestros estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer nosotros como docentes para que ese tema no sea harto? Sí. Porque usted le va a hablar de paz a un muchacho. Sí, eso sí. Y como que, ay, qué pereza. Por eso, Manuel, tenemos que diseñar unas estrategias pedagógicas, unas estrategias didácticas para poder llegarle a los estudiantes, para que ellos puedan construir construir conceptos, reflexionar acerca de cómo dar solución para construir la paz. Bueno, Montessori hablaba de que tenía que aplicarse el juego a la educación, ¿sí? A la pedagogía. ¿No será que el juego nos ayuda como a hacer este tema que es tan denso, tan cansón a veces para los estudiantes? ¿No será que el juego nos ayuda a construir el conocimiento? El juego es una buena estrategia para llegarle a los estudiantes. Yo ya hablaba de promover el desarrollo de competencias comunicativas. Entonces ahí se puede utilizar un recurso didáctico como algunos juegos donde ellos puedan interactuar, puedan aprender a escuchar a su compañero, comprenderlo, así no están de acuerdo con su compañero, pero respetarle y también ellos poder expresarse y dar su propia opinión de una forma respetuosa, no siendo agresivos. Entonces eso es súper importante. Otra de las cosas que nosotros podemos promover como docentes es el desarrollo de las competencias cognitivas. Sí. Darle herramientas a los estudiantes para que se capaciten, para que ellos tengan conceptos, puedan pensar, puedan tener ellos puedan adquirir la capacidad de argumentar, de reflexionar, de analizar.
para poder ellos tener dar ideas de cómo solucionar algunos conflictos que se dan. Vamos aterrizando un poco todo. O sea que esto es la respuesta a la tercera pregunta de reflexión o provocante. La pregunta es: ¿cuáles propuestas temáticas y didácticas podrían contribuir a la elaboración de una pedagogía para la paz? Ya empezamos a responderlo, pero entonces vamos a aterrizarla un poco. Ya estábamos hablando de algunas estrategias como el juego, pero el juego ¿por qué? El juego porque resulta que cuando un niño juega o cuando un joven juega, utiliza una serie de habilidades como la motricidad, tanto gruesa como fina. Sí. Utiliza mucho las habilidades lógico-matemáticas. Y puede desarrollar destrezas. Las destrezas, ahí se desarrolla en el juego. Hablábamos de juego de roles. Sí. Entonces esa puede ser una estrategia, el juego. Ahora, yo pienso, y todos tenemos que ser conscientes, de que los jóvenes de hoy en día son diferentes a los jóvenes de las generaciones pasadas. Definitivamente. Y a un joven de una generación anterior no le interesa lo que le interesa a los jóvenes de hoy en día, y viceversa. Y cada estudiante es un ser individual. Es un mundo totalmente diferente. Es un ser individual. Entonces por eso es importante que nosotros como profesores promovamos el desarrollo de las competencias emocionales. Ajá, muy bien. Para que ellos se capaciten para como ellos poder identificar y dar respuestas constructivas a sus emociones y también entender las emociones de su compañero. Por ejemplo, si el alumno siente rabia, entonces que él pueda sentir como esa rabia la pueda como autorregular en buena forma, pues que no lo vaya a afectar o no vaya a afectar a sus compañeros o afectar la sociedad. Entonces eso es muy importante, promover ese... O sea que de ahí nace otro nuevo reto para los docentes. Conocer sus estudiantes. Exactamente. Y que se le dé a los estudiantes lo que los estudiantes de la actualidad necesitan, no lo que necesitaron estudiantes antiguamente. O sea que con todo esto tiene que haber también una evolución, una transformación, un cambio pedagógico. Es que por eso es tan importante desarrollar estrategias pedagógicas que apoyen al desarrollo emocional pues de los estudiantes. Esto evitaría pues tantos problemas que están viendo ahora como la depresión en los estudiantes, la drogadicción, la violencia. Entonces, si se trabaja esa parte emocional, pues ahí ya estamos construyendo como ya la paz, ¿cierto? Ya la paz desde interior de cada estudiante. O sea que ya la paz de no se firma en una mesa. No. Se construye desde adentro. Primero desde nosotros, después desde nuestro compañero, la comunidad, nuestra familia. Es un trabajo arduo. Hemos hablado, sigamos ahorita hago esa pregunta. Yo soy como muy preguntón el día de hoy. Tengo otra pregunta que va en esta misma pregunta provocante de reflexión con respecto a las temáticas y las didácticas. ¿Qué impacto, tanto positivo como negativo, tienen los medios de comunicación, las TIC, en este tema de la construcción de una pedagogía y de una paz integral? Porque es que usted hablaba ahorita de la parte sensible, emocional de los estudiantes, ¿sí? Y hablaba de algunos trastornos que tienen nuestros estudiantes hoy en día: prostitución, drogadicción, hablaba de depresión, en fin, etcétera, por no nombrarlos todos porque nos tenemos que quedar todo el día nombrándolos. Tengo una pregunta. Si bien los medios de comunicación son importantes para la construcción, estamos hablando de los juegos, de los videojuegos ahorita, ¿cómo nosotros vamos a trabajar el impacto negativo que tienen los medios en nuestros estudiantes? Porque eso también genera conflicto e intranquilidad en un ambiente que se supone que estamos construyendo un ambiente de paz desde nuestra pedagogía, desde la pedagogía. ¿Cómo hacer?
Y es que lo peor es que desde la tecnología, los medios, o sea, manipulan, Por eso lo digo. manipulan el estudiante. Porque es que manipulan hoy en las día esa es masas otra forma de violencia. de violencia. Una violencia más moderna. Exactamente, y también se acondicionan como al individualismo, a estar solos, pues porque ya no hay comunicación, no hay interacción. no hay interacción, como Exacto. dice Gina. Sí, porque los niños Absoluto. se la pasan en el celular, en el computador, juegos. Aparte que a veces vemos juegos que son violentos, ¿cierto? Y digamos como programas de televisión que no son los más adecuados para ellos, ¿cierto? Digamos los que están creciendo, cuando están comiendo, que necesitan un celular para poder comer, ¿cierto? Digamos que es una técnica que también usan los padres de familia. Sí. Y lo he visto mucho, que para que un niño coma tiene que estar pegado al celular, viendo un juego, O para entretenerlos para que puedan comer. Y yo pienso que pues ya No, pues es que los jóvenes de hoy en día aprenden de sus modelos. Sí, Y escogen lamentablemente modelos en una sociedad que les propone unos modelos que no son. Sí, Y fuera de eso sus papás le muestran lo que no se hace. Entonces, sí, eso sí. O los dejan ver programas de televisión súper violentos. Entonces ellos crecen pensando que eso es normal, la violencia es normal. Sí. Entonces ellos también pueden ser... como es normal, entonces hagamos lo mismo. Exactamente, entonces ahí cómo se va a construir paz. Sí, ellos empiezan a imitar, porque los niños son mucho de imitar. Exactamente. Lo que Entonces, empieza desde la construcción de la paz, empieza desde la familia, luego la escuela, la comunidad y la sociedad. Bueno, Pero ahí debe haber una participación muy activa y reflexiva. Pero por de parte todos. de todos, de las De- instituciones, del Estado y pues, de cada O sea, uno de una de las nosotros. cosas para construir una paz integral es que todos tenemos que ponernos, por eso hablábamos de que si la pedagogía tiene que tener un papel activo. Yo pienso que todos los que hacen parte del proceso educativo de un niño, papás, los mismos niños, los mismos jóvenes, los profesores, los directivos, las mismas instituciones, el Estado, esto es una vaina integral, ¿sí? No es hágalo usted y darle la responsabilidad a solo una parte del proceso. Pero entonces, yo estoy muy preguntón el día de hoy. ¿Es necesario entonces una revolución pedagógica en nuestro país? Sí, y mucha Que innovación. tenga en cuenta las necesidades de los colombianos y no copia de... No, y el contexto, o sea, hay que pensarlo en el contexto que estamos viviendo todos los colombianos. No en el contexto de otros países Que quizás no han vivido. que no han realidades vivido que pues, la nosotros. realidad que nosotros sí la hemos vivido. Es una crítica a los modelos pedagógicos actuales Exactamente. que se sí. están implementando en nuestras instituciones. Sí, que sean reales. En el sentido de Para que se nosotros. apliquen a la realidad del colombiano y no a la realidad. Yo no digo nada, sigamos mejor evaluando un poquitico otros aspectos. Entonces, otra pregunta que me nace, y que ojalá también que nos compartan alguna pregunta que les haya nacido, es, ya hemos hablado de todo esto, de las temáticas, de las didácticas, pero quizás hemos descuidado un poquitico algo. Ya hablamos de la formación de los estudiantes. Ahora, ¿cuál tiene que hacer o cómo tiene que ser mejor la formación de los docentes para enfrentar este nuevo reto y este nuevo proyecto educativo? O este nuevo proceso de construcción de una ¿Cómo paz. es la formación de los docentes? Sí, porque ya hablamos de la formación de los estudiantes y cuáles son las temáticas, Sí. pero entonces, ¿cómo nos tienen que formar a los docentes? No, yo creo que los docentes se tienen que estar actualizando constantemente y tienen que leer muchísimo, tienen que estar realmente empapados como del contexto de cada estudiante, porque cada estudiante no sabe en su casa cómo es O sea, que tiene que romper esa línea de conocimiento y conocer el estudiante tal cual es. Sí, eso es Conocer la superimportante. persona, no Exactamente. simplemente un número o... No. Para poder él diseñar sus estrategias y sus didácticas
para poder llegarle al estudiante. Ujú. Porque si no conoce al estudiante, entonces... Bueno, Gina. Yo creo que sí, yo también opino, pues comparto la opinión de Cielo. Pienso que también el docente debe conocer obviamente las problemáticas del contexto donde está trabajando, ¿cierto? De las problemáticas que tienen los niños en la casa. Digamos, es una escuela rural, probablemente van a haber muchas problemáticas de violencia familiar, de pronto pobreza. Y el trato tiene que Sí, ser de violencia, una manera y exacto. la escasez didáctica, las de temáticas. recursos. Entonces, sí, conocer siempre como al estudiante, de acuerdo a eso, pues como ya como realizar las planeaciones, teniendo en cuenta pues los aspectos, ¿cierto? Como las falencias que tienen los estudiantes. Pienso que también es muy importante, sí, estar actualizados constantemente frente a las problemáticas y cómo afrontarlas, ¿cierto? Y como lo habíamos dicho anteriormente también, siempre estar innovando, ¿cierto? Innovando y empleando estrategias metodológicas y didácticas para que los niños no se aburran con este tema. Porque es grueso y denso. Sí, es bien. Sí. Ustedes han utilizado ya para ir terminando la parte de reflexión y pasar a conclusiones así de una manera bastante directa. Ustedes han utilizado dos palabras que yo quiero que terminemos la reflexión con ellas. Innovación Innovación. y como reeducación, utilicemos esa palabra, el estar consultando, leyendo, autoformándose. Pero no será, y es una crítica que de una manera muy respetuosa le hago a los docentes y a mí mismo, y es, quizás tenemos que cambiar el chip de que yo no enseño, sino que yo también voy a aprender. Ah, oh, sí, que ya no es la enseñanza tradicional. O sea, porque yo no soy el que tengo todo el conocimiento. No. Ya debe haber una interacción alumno y profesor. Ujú. Sí, porque es que la verdad, el papel del docente en la actualidad tiene que ser muy importante, muy activo. Es Ya como hemos la hablado- guía, el que Ajá, guía. es como un director del proceso. Exactamente. Pero tampoco le puede dar todo, no, que el estudiante vaya descubriendo por sí solo, porque si no, por eso, como dice Gina, se vuelve harto. Ujú. En cambio, si uno mete al joven de hoy en día a que él haga, que él construya y que él vaya, se vuelve ameno todo este cuento. Claro que sí. Para ir concluyendo, entonces, una conclusión de la primera pregunta, así rápidamente. Bueno, Muy bueno. yo creo que la elaboración de una pedagogía para la paz no es propia de una sola área, debe estar integrada en todas las áreas. Cielo Sí, insiste yo que insisto es en un eso. trabajo Y interdisciplinar. además incluir a toda la comunidad educativa. A todas las... Sí, las- padres, todo, Ok, todo, listo. toda la comunidad educativa. Gina. Bueno, yo pienso que sí, o sea, también como el desarrollo, pues, promueve el desarrollo de las competencias, pues, emocionales, ¿cierto? De estudiantes y, pues, de docentes y los hogares, para que haya una construcción social e integrada de todos, pues, de todos nosotros, como lo hablábamos, es un reto para todas las personas que tenemos que ver con la educación. Listo. Yo quiero terminar diciendo que es un trabajo colectivo, no es individual, no es de una institución, no es de un sector de la población, es algo colectivo y como dice Cielo, me quedo con eso, es un trabajo de todas las áreas del conocimiento, no solo de una. Este fue entonces nuestro video de reflexión de este tema, espero que les haya quedado gustando a mis compañeras hacer este tipo de actividades, porque debatir y hablar de temas así curiosos es muy bueno, y que a ustedes, los que nos van a ver y nos van a criticar, les guste mucho esta reflexión. Y Muchas gracias aprendan. y buenas noches. Gracias. Gracias.